tal como les decía ahora, tenemos la costumbre de grabar, bueno, primero de pasar esto por streaming, por tanto, seguramente habrá millones de personas viéndonos ahora mismo. No sé si tantos, pero seguro que alguno hay. Por tanto, también un saludo a los que están por streaming. Y además, a partir de mañana, la conversación está colgada en YouTube. Por tanto, aquí queda constancia y, aunque seamos pocos, la sociología de la cultura parece que no combinada con el calor extremo, parece que no combina bien, ¿no? Pero en todo caso, presentemos el libro, que el libro se lo merece y, si os parece, pues conversamos un ratito sobre él, ¿no? Bien, para los que nos puedan estar viendo, La nueva sociología de las artes, editores Arturo Rodríguez Morató y Álvaro Santana Acuña, y, en fin, con una recopilación de artículos francamente interesantes, en mi modesto entender, que ofrecen una, creo que muy valiosa panorámica sobre por dónde van las cosas en el panorama sociológico de la cultura, tal como dice el subtítulo del libro, desde una perspectiva hispanohablante y global, con un acento hispanohablante. A mí personalmente me parece especialmente relevante e interesante pues, que prácticas artísticas tan diversas como la ópera, el rock, la danza, cito las que salen en el libro, las artes visuales, el teatro, la literatura, la arquitectura y la cocina, que todo esto esté analizado, permite establecer concomitancias entre cada una de estas manifestaciones artísticas y además esto bien cruzado con lo que en el libro llamáis universo creativo, los mecanismos de recepción, el gusto, la percepción y construcción del gusto, las instituciones y las organizaciones artísticas, las prácticas profesionales, los mecanismos de evaluación y valoración cada vez más necesarios. Todo esto desde una perspectiva internacional, global, y bueno, indirectamente tengo la impresión que el libro también ofrece una mirada general sobre el pensamiento que en los últimos 50 años se ha producido sobre la cultura en general, en todo el mundo, a partir de los principales referentes teóricos, que además el libro permite ver cómo se van repitiendo, ¿no? Hay algunos que son constantes en los distintos artículos, ¿no? Yo, que nunca me he dedicado, en fin, a la sociología de la cultura, pero me he dedicado a la gestión cultural pública y privada, durante prácticamente 30 años, pues mientras lo leía pensaba qué bien que nos hubiera ido poder tener este tipo de artículos, este tipo de libros, pues cuando empezábamos a tantear lo que era la ruptura del paradigma de la democratización de la cultura en los primeros 80, ¿no? En la que pugnábamos por establecer una mirada más amplia, en la que la alta cultura y la baja pues, se combinaran en la realidad que en las ciudades, en nuestras ciudades se estaba manifestando, y en la que, sin embargo, todavía teníamos, en términos políticos, el debate político centrado en lo cultural alto como sinónimo de cultural y lo cultural popular como sinónimo de no cultural, ¿no? Eso, para los que estábamos en la práctica diaria, era evidente que no era así, ¿no? Pero, sin embargo, costaba muchísimo imponer criterios de políticas culturales frente a lo que era el esquema tradicional. Yo recuerdo, por ejemplo, lo pongo como ejemplo, que tú conoces bien, cuando estábamos definiendo, cuando me encargaron la primera definición de lo que hoy es el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, en aquel momento, cuando yo saqué el primer papel, escrito todavía, era el año 85, escrito todavía a máquina, no había ordenadores, en aquel papel yo proponía convertir las culturas tradicionales, las culturas populares, el cómic, en fin, el conjunto de las culturas que hoy llamaríamos populares, siguiendo un poco lo que estaba sucediendo en Francia, proponía que aquel centro se convirtiera también en un referente para todas estas cosas, ¿no? Y recuerdo que el debate político más crudo, que fue además muy intenso con los partidos de izquierda en aquel momento, con lo que estaban gobernando la ciudad en coalición, en aquel momento el PSUC y demás,
propio PSC, el Partido Socialista, en aquel momento el debate crudo fue cómo se puede pretender hacer un centro cultural que no tenga una colección de arte de primera magnitud, ¿no? O sea, cómo se puede pretender hacer un centro cultural con manifestaciones culturales secundarias. No se decía así, pero era el fondo de la historia. Bien, este libro me parece que lo que da es muchas pistas, muchísimas, sobre todos estos ámbitos y todas estas problemáticas que se han ido desplegando a lo largo de estos últimos años. A mí me parece, perdona Arturo, es muy sugerente tu introducción, además de densa y potente, enormemente sugerente. Empiezas preguntándote cuál es el lugar y el significado de las artes en el mundo en el que vivimos y a partir de ahí pues describes la dinámica postmoderna caracterizada por la dinamitación, dices tú, entre alta y baja cultura, la creatividad como leitmotiv, paradigma de progreso, además de cultural, socioeconómico, cómo se entrelazan los muchos actores ajenos a los intereses y lógica del arte con el propio arte, en fin, etcétera. Seguro que hablaréis de esto y no querría... A partir de ahí, la verdad es que se plantean muchos temas variados y además muy interesantes sobre la cocina como modo de producción cultural, sobre el apego de las personas hacia los objetos. Me parece enormemente sugerente el caso de cómo uno se hace aficionado, cómo uno se convierte en aficionado a la ópera o se identifica con una camiseta de fútbol, ¿no? Que me parece que está bien planteado como punto de partida, ¿no? El papel de los objetos en el despliegue cultural. El artículo de Álvaro es un artículo enormemente sugerente sobre cómo se arraigan, me ha parecido muy interesante la idea de fondo, ¿no? Cómo se arraigan los clásicos desarraigándose de su entorno más inmediato, ¿no? Cómo se convierten en universales a partir del desarraigo, contradiciendo un poco las tesis clásicas que hasta ahora se habían ido planteando. En fin, y así sucesivamente. No quiero poner de relieve todos los artículos porque seguramente ya lo haréis vosotros. En fin, creo que es un libro útil, enormemente útil, interesante, sugerente para los estudiosos. Es un utillaje más que valioso para los que construyen políticas prácticas. Debería ser en fin, este tipo de libros, este tipo de reflexiones de obligada lectura, y creo pues que hay que recomendar su lectura, y es lo que me place hacer pues como anfitrión y como persona interesada en todos estos ámbitos que aquí se discuten. Para esta presentación contamos con Ramón Ramos Torre, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense, con el propio Arturo, editor del libro, y con Cristian Martín Pérez Colman, uno de los autores del libro. Por tanto, creo que hemos convenido que Ramón empezaría, ¿no? O sea que te escuchamos y después Arturo y finalmente Cristian, y después tendréis tiempo de hacer las preguntas o consideraciones que quieran ustedes, los aquí presentes. Por tanto, Ramón, gracias. Muy bien, gracias. Vamos a ver, yo cuando me planteó Arturo venir a la presentación, actuar en la presentación del libro, lo acepté inmediatamente, sin reticencias, pues me ha dado la oportunidad de leer en profundidad el libro, o con más detenimiento, y sobre todo de una forma completa, ¿sabes? Porque normalmente estos libros uno centra la atención en 2, 3, 4 artículos que están más cercanos de su mundo de preocupaciones y el resto lo deja de lado. Y por otra parte, no solo quería aprovechar esa oportunidad, sino también de alguna manera colaborar en la labor, a lo mejor un adjetivo excesivo, titánico, iba a decir, la labor titánica de Arturo a lo largo de estos años a favor de el asentamiento, el reconocimiento y el asentamiento inicialmente de la sociología de la música en España. Yo recuerdo el monográfico de Papers del 88, hace ya 30 años, que a mí me llamó muchísimo la atención porque nadie había hecho una cosa parecida en este país, y me impresionó mucho el artículo sobre la sociología de la música de Max Weber, y toda la labor que se ha hecho posteriormente, ¿no? Que ha sido ampliando de la sociología de la música
a las sociologías, del arte y de la cultura. Si es que se pueden establecer ahí unos lindes o fronteras entre ellos. Labor, digo, titánica, y labor, bueno, los titanes generaban orden en el mundo, pero el mundo se desordenaba otra vez. Y entonces es verdad que la realidad académica o intelectual de este país, no sé por qué, es resistente a la institucionalización plena de una sociología de las artes. No hay una sensibilidad suficiente en los espacios académicos de ciencias sociales. Los historiadores del arte dicen, ¿qué hacen estos sociólogos en estas cosas? Los sociólogos mismos no lo captan cabalmente y desde luego los objetos de nuestras sociologías, en este caso los músicos y tal, los conservatorios, no hay una receptividad a esto. A mí cuando me han invitado en el conservatorio aquí en Madrid a dar una conferencia cercana a la sociología de la música, he encontrado público cautivo, pero poco entusiasta, o que me miraban con una mirada de extrañeza absoluta, ¿no? De forma que yo creo que hay que insistir en esto, hay que apoyarlo y a lo mejor la victoria viene al final, ¿no? La victoria viene al final, hay que confiar en un futuro más glorioso, pero por ahora todavía no se ha logrado institucionalizar. Yo como lector del libro lo leo dentro y fuera a la vez. Dentro porque evidentemente está situado en mayor parte de los casos en esa corriente que es la de la sociología y la antropología. Está ahí, por lo tanto yo pertenezco a ella, he trabajado en ella, he dedicado mi vida a esto, pues bueno, por lo tanto me siento dentro. Y fuera porque ciertamente yo no he desarrollado mi obra alrededor de la sociología de las artes, ¿no? Porque me he dedicado a otras cosas. La ventaja de estar fuera es la ventaja del extranjero y de mirar las cosas sin coincidir plenamente con lo que se da por supuesto por parte de los indígenas que están dentro de ese mundo. Y eso te permite ver las cosas también con mayor distancia, no creo que con mayor objetividad, pero con mayor distancia y dar puntos de vista que pueden ser, digamos, funcionales también para los que están dentro. ¿Cómo me ven los otros? ¿Cómo me ve el antropólogo? Yo que soy miembro de la tribu de los Nuer, por decir así. ¿Qué me dice Evans Pritchard sobre lo que a mí me parece obvio? Que organizamos el tiempo en función de las tareas del ganado, ¿no? por utilizar como marco de referencia esa monografía de Evans Pritchard. En función de esto yo diría, ¿qué es lo que yo veo aquí? Me han llamado la atención una serie de rasgos que están en el libro. El primer rasgo de ellos es la acumulación de singularidades, por llamarlo así. Es decir, todos los trabajos, salvo el tuyo introductorio, que es un trabajo magnífico, y mire usted, yo le sitúo con un mapa y además le doy cuenta de una trayectoria temporal de la constitución de un objeto de investigación con sus transformaciones. Es un trabajo introductorio ejemplar en ese sentido, lo sitúo en el tal. Pero el resto de los trabajos son trabajos en los que hay, incluso en muchos de ellos, componente etnográfico muy claro. Pero de etnografía muy ligada al estudio singular de un caso, que desentrañan y que muestran en lo que tiene más de singular y más específico. Todo detalle es relevante para dar cuenta de eso que se está observando. Y así va desde la cocina en Nueva York y diferenciada de la cocina de San Francisco, el urbanismo en los campus universitarios australianos, diferenciado, relacionado con otros, aunque ese es, digamos, es una visión un poquito más panorámica, o hacer la sociología de la danza, pero como construida en el momento de la constitución de la danza, ¿no? A partir de las relaciones entre el coreógrafo y los bailarines. Es decir, todo es tendente a la singularidad, a lo repetible, sin que haya tendencia
a hacer generalizaciones posteriores. Es decir, la diferencia con monografías clásicas, Geertz, ¿no? Bueno, doy cuenta de la lucha de los gallos en Bali, que es una cosa muy específica, pero a partir de eso también me abro a unas reflexiones más generales. Aquí la tendencia más bien es centrarse en el caso, pero sin embargo, el caso está tan bien retratado que se hace significativo en términos generales. Yo creo que eso está bien, en el sentido de que la tendencia anterior en el desarrollo de una sociología en este país era más bien a administrar generalidades, a no ponerse a trabajar en profundidad un caso para sacarle todo lo que tiene. Y en términos formativos y de anuncio de la trayectoria que van a tener posteriormente los que han escrito esto, creo que parten de bases muy sólidas, de conocimiento en profundidad, de un hecho artístico. Eso es un tema que a mí me parece interesante. Otra cosa que me parece curiosa es el eclecticismo teórico. Aquí no hay un matrimonio con nadie, ¿no? Me da la sensación, aquí algunos cercanos a la cosa, el sentido de que no hay ninguna matriz teórica que sea la dominante. Sí, hay una cierta presencia de los enredos de Latour y de la idea del actor-red y de ese juego entre sujetos y objetos y la aproximación actancial. Hay una cierta presencia mayor, pero incluso hay veces en los que se intentan hacer matrimonios a los que se resistirían los matrimoniados, es decir, Latour y Bourdieu, por ejemplo. Dirían ellos dos que tenemos que ver cómo podemos estar en este ayuntamiento casándonos, ¿no? Cuando en realidad no tenemos nada que ver. Presencia también de aproximaciones pragmatismo, de la fenomenología de Schutz, está en varios artículos es reivindicado. Goffman también. Es decir, son muchas tradiciones de la sociología que aparecen utilizadas de una manera muy libre. Y yo creo que esto es bueno. A veces el eclecticismo es una de las cosas más a execrar, ¿no? Esto es ecléctico. No. En este país yo creo que tenemos la fortuna de no haber caído en alguno de los vicios que han caído aquellos a que tanto admiramos, como pueden ser los franceses, sobre todo en este campo, ¿no? La existencia de escuelas, de ortodoxias muy profundas, y la necesidad de que uno se tenga que definir. O eres de Bourdieu o eres de Latour, pero no puedes ser de las dos cosas a la vez, ¿no? Entonces que aquí podemos utilizar esos instrumentos analíticos con mayor libertad y en los trabajos se muestra que dan un tremendo juego, esa libertad, que es una libertad analítica o la libertad teórica, que linda con el clasicismo, pero bueno, tampoco importa mucho, ¿no? Otro tema que es muy dominante, que me parece que sí que puede ser un poquito definitorio de en qué sentido la nueva sociología de las artes es nueva, es la relevancia de los objetos. Claro, es un tema muy cercano a Latour, pero aquí desarrollado de una manera muy compartida. Todos de alguna manera toman en consideración de que en el arte no hay sujetos que generan objetos que están en sus manos y en los que eventualmente se expresan, sino que esos objetos constituidos son objetos constituyentes, que son rebeldes, que en algunos casos son dóciles. Hay un artículo interesante, ¿no?, donde se plantea esa dualidad entre la rebeldía y la docilidad de los... que está muy bien, es un artículo muy interesante sobre temas nuevos que se plantean en los museos en la actualidad y en la experiencia del arte en la actualidad. Pero este tema de una materialidad que incluso en algunos momentos, no recuerdo mal el trabajo sobre la arquitectura brutalista, ¿no? Se destaca esto, es decir, la emocionalidad que puede
generar la pura materia, el cemento como origen de emociones, ¿no? Que me parece interesante, es decir, que parece que lo más material y lo más tosco aparece como cargado de subjetividad porque está cargado de emocionalidad. Y cómo esa materia que intenta estabilizar las cosas, y esto a mí me interesa especialmente porque gran parte de mis, digamos, indagaciones sociológicas las he realizado en el campo del tiempo, cómo esa materialidad es una materialidad dinámica y es una materialidad que también se abre al tiempo. La idea de la ruina de los objetos, la idea de su obsolescencia. Esto lo que hace referencia es que al objeto que intenta, o la materia que intenta mantenerse en el tiempo, está también sometida a la entropía del tiempo y a la descomposición. Y hay que tomar en consideración no solo el acto creativo, sino el acto, llamaríamoslo así, arruinativo, ¿no? O la ruina de los objetos, ¿no? Y por lo tanto están muy cargados de tiempo. Yo creo que este es un tema que está en casi todos los artículos y que es un tema relevante. De alguna manera, vamos a ver, de alguna manera la novedad de lo nuevo siempre es limitada. De alguna manera la tradición sociológica, por lo menos la tradición sociológica tal como la he leído siempre, es una tradición que no hace sino hacer variaciones en relación al tema de los fetiches, de la generación de fetiches y de la constitución de esos fetiches como poderes materiales sobre los sujetos que los han construido y sobre los mundos que intentan estabilizar por medio de ellos. Un fetiche, Durkheim, las formas elementales, es una reflexión sistemática sobre el fetiche en forma de tótem, ciertamente. Marx, evidentemente, Simmel y sus reflexiones sobre la deriva de la tragedia o la deriva trágica de la cultura moderna. Es eso también. Y Weber también. Es decir, la tradición se constituye como reflexión sobre la construcción de fetiches y, por lo tanto, de materialidades que se convierten en poderes autónomos. Aquí esto está recogido y creo que está recogido especialmente bien y creo que hace el libro muy interesante, porque aunque a uno le interesen más unos temas que otros, sin embargo, esto aparece en todos y uno recoge ideas que son interesantes. Otro tema que me plantea a mí como lector, en el fondo es la desdiferenciación de lo diferenciado. Digamos, una de las claves fundamentales de la sociología desde finales del XIX hasta la actualidad es la idea del proceso de diferenciación, por lo tanto, de generación de fronteras, de límites entre las cosas y de la especialización de los saberes. Lo que yo encuentro en el libro es que en casi todas las intervenciones hay una amalgama de saberes diferenciados que muestran que sus fronteras no están claras. Aquí hay una sociología del arte mezclada con una sociología de las profesiones, con una sociología económica, con una sociología de la cultura. Y lo que se nos muestra es que esos mundos disciplinares no pueden estar claramente diferenciados. Que por una parte hago una aproximación, que es una aproximación muy especializada, pero por otro lado muestro que tengo que observar los objetos desde muchos puntos de vista. Yo anotaba aquí, pues eso, que hay una sociología de las profesiones, sociología de la ciencia y la tecnología muy interesante, ¿no? Sociología del consumo, evidentemente una amalgama entre antropología y sociología continua. Es decir, existen las disciplinas, existen los puntos de vista, pero en realidad después cuando abordamos el estudio del objeto, esos lindes se difuminan y lo interesante es dar cuenta de lo que está encabalgado. Esto me parece que está ahí, está en todas estas aproximaciones y que las hace especialmente interesantes. Pregunta de fondo de todo el libro, ¿dónde está el arte? No me queda claro, pero es que no le puede quedar claro a nadie, ¿no?
en alguno de los artículos. Claro, cuando uno forma parte de una comisión que tiene que establecer, tiene que administrar un programa de becas para artistas, tiene que tener alguna idea clara sobre el arte, ¿no? Para saber por qué discrimino y por qué selecciono a este y dejo de seleccionar a este otro. Pero de ahí dicen, bueno, los que forman parte de esas comisiones que creen saber en qué consiste el arte. Y se hace una reflexión, no, el arte no tiene que ver con la belleza, porque la belleza es una cosa subjetiva. Y en el fondo, si nosotros optáramos por ello, estaríamos dejándonos arrastrar por nuestros valores subjetivos, y esos valores subjetivos acabarían condicionando la carrera de los postulantes a una beca. ¿Qué es el arte? Pues parece que es la originalidad, la singularidad, la creatividad, que son valores que, bueno, son relevantes en el campo de las prácticas artísticas, pero también otros. Es decir, en el campo de la producción sociológica, yo pretendo también que la gente sea creativa, que tenga una cierta singularidad, etcétera, etcétera. Digo con esto, es decir, la reflexión es un poco confusa por mi parte, pero si yo intentara resolver el problema de en qué sentido las sociologías del arte que aquí se presentan hablan del arte y qué significa el arte, me resultaría difícil dar una respuesta. Porque son puntos de vista muy distintos. Lo que anteriormente se tomaba en consideración, ¿qué tienen que ver las camisetas del Boca con los forofos de la ópera en el Teatro Colón? Todos fetichizan, pero toda fetichización supone creación de objetos artísticos y, por lo tanto, la puesta en marcha de una sociología del arte. Bueno, la respuesta no la tengo, pero no me queda claro por el desarrollo de la sociología. Bien, en el fondo, lo que quiero decir, aquí se trata de un libro muy atractivo, que atrapa al lector, que están muy bien construidos los artículos. Yo no sé si los artículos estaban ya disponibles y han llegado para el editor, o el editor ha sido, digamos, muy agente a la hora de la construcción de los textos. Es decir, los textos tienen que tener un determinado formato. Sí lo tienen, es decir, la presentación del tema, definición de cuál es la metodología o las apuestas metodológicas de cada uno de los autores, el desarrollo de un análisis muy rico y el cierre con unas conclusiones. Desde este punto de vista, el formato es muy académico, pero es, digamos, la expresión mejor del orden académico. Porque el lector, cuando entra en temas de este tipo, podría decir, voy a quedar atrapado en el lenguaje personal y esotérico del que está escribiendo. Aquí no, porque aquí hay una voluntad de claridad en todos los textos, y son textos muy ordenados. Uno, cuando acaba de leerlo, tiene la sensación de que este tema me ha quedado más claro que antes, y tengo ya punto de partida para desarrollos ulteriores. Y me parece también muy interesante el hecho de que se toquen temas tan distintos y que sea un libro tan cosmopolita como es. Solo hay un desembarco en la vieja Piel de Toro, Poblenou, ¿no? Hay un estudio sobre los centros culturales. Ahí el resto pasamos de Berlín a Nueva York, de Nueva York, París a Aviñón. Es decir, estamos transitando por el mundo, tal vez sea por la ubicación institucional de los autores en la actualidad. Pero creo que realmente esta es la sociología que hay que hacer, que no está descarnada o deslocalizada, pero que tiene una voluntad, digamos, cosmopolita muy clara, y creo que hay que intentar que se desarrolle más, animarla para que se siga trabajando en eso. En fin, en última instancia, el libro me parece un libro magnífico, y felicito a los autores y felicito especialmente a Arturo por el trabajo que tiene, ¿no?, el libro en sí, y por su tarea heroica
de desarrollo y de institucionalización de la sociología del arte y de la música. Nada más. Muy bien, pues en fin, yo claro, tengo que empezar por agradecer desde luego lo último en particular, pero también en general un poco la participación y el aporte desde fuera del libro, que es fundamental, claro, de la visión sobre lo que el libro puede significar. Yo me he quedado bastante contento precisamente también por ver, y lo he visto en otras presentaciones que se han ido haciendo en otros sitios previamente, que realmente el libro da que pensar y en muy diferentes direcciones. Yo he visto en algunos otros casos gente, por ejemplo, de gestión cultural, recuerdo yo en algún caso, y cosas que, algunas utilidades y algunas derivaciones que yo a priori no me podía imaginar, pero pienso que se pone de manifiesto que da algo de sí. En fin, yo quiero agradecer el esfuerzo y la amabilidad que habéis tenido de acompañar la presentación y de aportar esa visión desde fuera, y en particular a Ferran Mascarell también de acogernos aquí y brindarnos este sitio. Bueno, yo, claro, hay muchas de las cosas ya dichas que de hecho son también leitmotivs o elementos que yo pensaba mencionar. En alguna medida quizás pues los voy a enlazar con ellos, pero creo que también es apropiado que intente, pues un poco como uno de los orquestadores, aprovecho también para decir que agradezco mucho el subrayado del trabajo que yo haya podido hacer con este libro, pero ciertamente ha sido un trabajo conjunto de todos los autores a un nivel muy importante, y desde luego muy en particular también de Álvaro Santana Acuña. Y yo, Álvaro ha trabajado mucho en la edición. Antes, por ejemplo, salía, y yo creo que es un valor no tan habitual, este orden, este afán de claridad, etcétera, etcétera. Esto no es casual. Efectivamente ha habido un trabajo de edición en el sentido anglosajón que no es muy habitual en nuestros lares y que es muy beneficioso, o sea, que produce un aporte mucho más significativo en muchos sentidos, ¿no? Álvaro ha estado muy implicado en eso. Después diré algo más de Álvaro y de su aporte en particular. Pero bueno, una cosa de la que yo creo que es lógico que yo parta es un poco de la voluntad del libro y la visión desde nosotros los promotores y los que hemos participado en ello, nuestra visión de lo que el libro puede aportar, a quién se dirige, etcétera, ¿no? En ese sentido, son cosas que pueda comentar ahora, son también cosas que están dichas en mi introducción y quizás con más detalle. Yo creo que realmente estamos en una etapa en la que las artes se especifican, existen de una manera muy variada, en transformación constante, muy compleja. Es una realidad muy compleja y que es difícil de comprender, de captar y de disponerse frente a ella. Diversos actores, por ejemplo, pues, efectivamente los decisores políticos en relación con la cultura, o los gestores, o los públicos, o la gente interesada, etc. Hay una dificultad ahí y hay a partir de ahí una necesidad, yo creo, objetiva de encontrar pistas, perspectivas, mapas, elementos que ayuden a ver más claro en eso. La sociología, en verdad, por diversas razones, aquí el libro se titula La nueva sociología de las artes, una perspectiva hispanohablante y global,
Y el libro trata de hacer trazar una panorámica de lo que la sociología actual, pues el tipo de planteamientos que desarrolla en múltiples terrenos. Bien, yo creo que eso de por sí es un valioso aporte. Yo creo que no tanto el mío en particular, pero en general este trabajo sociológico puede, creo, ayudar a esa comprensión mayor que hoy se necesita más que nunca. Y lo cierto es que por una serie de razones, también yo lo cubro sobre ello ahí, en este país y en otros del área, digamos, hispana en general, pues la perspectiva y los elementos peculiares y el aporte particular que puede hacer la sociología, que es, creo, significativo a la comprensión de estos asuntos, ha estado bastante, antes también salía de otro modo el tema, ha estado bastante fuera de onda, digamos, poco presente, poco visible. Y en ese sentido creo que es, bueno, que es una pena que nos hemos perdido, de alguna manera, una cantidad de elementos valiosos para la comprensión de estos asuntos desde la sociología. El libro pretende contribuir en un punto determinado de este proceso de trabajo colectivo, pues contribuir a cambiar eso un poco y a poner en circulación unas claves que aquí, algunas, porque todos estos artículos, también salía de diversas maneras, todos estos artículos enlazan con una serie de referentes, con modelos, con trabajos, con tradiciones diversas que se han ido acumulando a lo largo del tiempo en otros sitios, en otras tradiciones culturales. Ese trabajo de la sociología de las artes se ha hecho de forma mucho más continuada y consistente y aquí en buena medida ha pasado desapercibido, digamos. Ha habido algunos, muy pocos autores o obras que han podido llegar a circular. Hay un personaje en particular que es quizás casi el único a un nivel un poco amplio, que es Pierre Bourdieu. Pero aparte de Pierre Bourdieu, que también sus obras en particular sobre las artes, cuando él, su interés y su trabajo al respecto, pues fue a lo largo de toda su vida muy intenso y continuado, pues también fue relativamente tardío, pero en todo caso es como un referente un poco aislado y nos hemos perdido la conciencia y lo que puede aportar la visión directa del trabajo más variado y constante y regular de ir sumando indagaciones en este terreno, en este otro, sobre esta problemática, sobre esta otra, que es lo que compone una tradición, y eso da otro tipo de trasfondo, de comprensión, otra capacitación para el lector, que ya digo, aquí yo creo que esto no ha circulado realmente y entonces era algo que estaba por hacer, por decirlo así, todavía en medida importante. No es la exclusiva presentación de este tipo de trabajos, naturalmente que no tampoco, pero sí que ha habido pocas, solo son algunas recientes, y esto, ya digo, tanto en España como en otros países de Latinoamérica se puede decir algo muy semejante, ¿no? Entonces el libro quería romper eso o enfrentarse a eso y hacer un aporte que sirviese, que aportase ahí. Quería entonces dar una serie de elementos o se quería que el libro incorporase una serie de elementos importantes para conseguirlo. Uno era, desde luego, esta perspectiva de la que me he encargado más yo en la introducción, de esta perspectiva un poco global y procesual que
sitúa un poco al lector con respecto a una historia que no se conoce demasiado, casi ni los especialistas, al menos los colegas sociólogos, tampoco lo conocen bien, y más allá de estas fronteras, mucho menos, ¿no? Entonces, eso parecía importante porque permite, entre otras cosas, espero yo, y creo que en alguna medida se ha conseguido, permite visualizar realmente en qué medida ha habido eslabones y tipos de trabajo y tipos de perspectivas que no se conocen y que no se han llegado a conocer. Una cosa que digo ahí, que es, pienso, un elemento significativo de todo este contexto en el que el libro aparece, es que en verdad en España y en otros países de Latinoamérica hubo un tiempo, remoto ya, pero hubo un tiempo en que sí que una cierta mirada sociológica, un cierto tipo de trabajos sociológicos sobre las artes se hicieron relativamente populares, al menos en el ámbito intelectual, culto, en general, ¿no? Es esa primera sociología humanista de las artes con autores que tuvieron bastantes ediciones y que se conocieron bastante. Pero aparte de esto, tipo Frank Castell, Goldman, Arnold Hauser, que era un bestseller en un cierto momento, yo recuerdo en los 70, ¿no? O Adorno, que después ya siguió por otros lados, pero después de eso, en verdad, hay un vacío y quizás hay un eco de aquello y no hay una conciencia clara de qué pudo venir luego. Entonces yo pensaba que era importante clarificar, digamos, ese camino, que es un camino denso y largo y que tiene su razón de ser en su evolución, de las miradas disciplinares, de las diferentes escuelas y de las diferentes etapas que definen esa renovación de la que el libro habla, ¿no? No hay una nueva sociología de las artes simplemente porque sea lo último que podemos mirar, sino que ha habido algunas etapas, algunas críticas, unos replanteamientos y, en cierto modo, en la etapa en la que podemos pensar que estamos inmersos todavía, ha habido una recuperación, se ha trabajado, pero se ha evolucionado hacia otra dirección desde algunos parámetros, desde algunos modelos que se habían puesto en circulación en los años 80, pero que aquí ya no se conocieron demasiado. Y de alguna forma también en esta última renovación se ha recogido algunos elementos clave de la vieja sociología humanista de las artes, ese interés por las obras, de otra manera llevado a efecto, pues un poco enlaza con eso, y hay algunos sociólogos destacados de los últimos tiempos, estoy pensando en Tía de Nora, que piensan en esos términos y entonces aluden a Adorno y tratan de enlazar, aunque de una manera muy distinta. Pero o sea, hay una historia, una sedimentación, y todo eso era algo, un contexto que no se tenía demasiado y que yo pensé desde el principio que era importante ponerlo como elemento organizador o uno de los elementos del libro y no restringirnos exclusivamente a un mosaico de trabajos. Pero después, efectivamente, también está el mosaico en sí, que fue pensado con bastante detenimiento. Y ahí hay una cosa que yo también quiero decir algo, en el libro también lo explico, pero un poco así presentando en general me parece importante. Tiene que ver con el subtítulo del libro, esta visión hispanohablante y global. Y es que el libro un poco viene también de una circunstancia bastante fortuita. En un cierto momento, Álvaro y yo nos encontramos estaba yo de sabático en Nueva York y había el Congreso Americano de Sociología, que son unos congresos enormes, tú lo debes saber. No, ASA, de la American Sociological Association.
Sí, que son una cosa brutal, son 6.000 personas, los hacen en grandes hoteles allí en el Sheraton y tal, y es una cosa que congrega toda la profesión, es distinto a cómo funciona en Europa, porque allí es el mercado de trabajo también para los sociólogos. En fin, estaba allí, es una cosa muy intensa, y nos encontramos, y entonces resulta que nos encontramos allí mismo enseguida con una serie de los que después son autores del libro, y un poco caemos en la cuenta de que en verdad hay una cantidad importante de sociólogos jóvenes de diversos países, hispanos o españoles o tal, que están fuera, que se están instalando fuera ahora, una vez culminada una carrera académica, allí en Estados Unidos, en Francia, otros en Alemania, etc., y que están trabajando sobre estos temas y que, por otro lado, por eso mismo, sus trabajos, sus aportes son muy poco conocidos y verdaderamente en sus países de origen, un poco parecía que podían pasar desapercibidos. Entonces nos parecía que era también interesante, una buena cosa, a todos los efectos, pues tratar de agrupar estos aportes de estos sociólogos que, siendo así, que muchos de ellos pues han estudiado fuera en diversos países en los cuales estos trabajos se han cultivado más y se han acumulado más esa tradición, pues están, digamos, haciendo aportes muy significados, muy, digamos, de última hora, avances de la disciplina. Entonces, nos parecía que era, desde ese punto de vista, una oportunidad y una buena cosa el que sus trabajos fueran conocidos aquí, tuvieran una repercusión también, alimentasen a otros. Evidentemente complementamos el conjunto aquel que empezamos a visualizar en aquel momento con otros, siempre pensando a partir de ahí de este perfil, digamos, constatábamos este fenómeno, digamos, positivo de una cierta generación que en parte, no por todo el mundo, pero en una parte significativa había tenido esta experiencia, estaba teniendo esta experiencia y que esto componía un aporte interesante. La verdad es que a la hora entonces de ponernos a trabajar el libro se hace más evidente para nosotros mismos como editores el que eso además tiene virtualidades especiales, digamos, hay que han salido aquí ya, que algunas las habéis señalado, es decir, y que yo la aprovecho en la introducción también para señalarlo. O sea, esta visión que este tipo de trabajos que llevan a cabo estos sociólogos en general jóvenes, formados con estas trayectorias que acabo de mencionar, pues resulta que tienen una libertad, antes creo que lo has dicho de esta manera, Ramón, una libertad de visión, una libertad por respecto a lo que son referentes, escuelas y tradiciones, que lógicamente no está así, de esta manera, en los mismos centros neurálgicos de la tradición. Allí la gente se forma y se empapa en unos determinados parámetros y lo más habitual es que esté más acomodado a ellos, haciendo algunos aportes, pero desde esa... Entonces, lo cierto es que, claro, si la exterioridad con respecto a esto puede ser peligrosa también, es decir, puede significar una incomprensión, pero en este caso no supone eso porque verdaderamente estos jóvenes sociólogos se han formado a fondo y muy competentemente en los mejores sitios, etcétera, etcétera. Entonces realmente se han empapado muy bien de estos referentes, pero no son hijos directos de unas escuelas o de otras. Y eso significa, y visto así en conjunto se hace más evidente,
que tienen una propensión grande a establecer puentes, a contrastes, a ir más allá, y eso lo hace muy creativo analíticamente, teóricamente. De hecho, puedo decir ya que hemos recibido ya digamos, solicitudes e interés para publicarlo en inglés, cosa que no es tan habitual, y que tiene que ver con un aprecio por algunos que leen en español, que no son tantos, pero algunos hay de la academia norteamericana. Jeffrey Alexander se ha interesado mucho y otros. Pues bueno, yo creo que eso tiene que ver con esto, con esta riqueza que aporta esta combinatoria más libre que surge de esta circunstancia. Además está la cuestión de los objetos, esta cuestión cosmopolita que antes también salía y que está en el título. Claro, en este caso, por lo mismo, también ocurre que los objetos de estudio pues resultan ser de forma natural, porque Vanina Lestiner pues, hace su tesis en la Northwestern University y lo que tiene más a mano y le resulta posible, desde luego, es Nueva York, y entonces desde ahí pues quiere extenderlo y pues busca y encuentra como posibilidad lo de San Francisco, etc. Otros, Eduardo de la Fuente, pues está instalado, porque él es de origen uruguayo, pero es australiano, de hecho, y vive allí, y pues él trabaja bueno, sobre muchas cosas, pero desde luego algunas sobre Australia, ¿no? Pero otros muchos pues trabajan sobre temas que están a caballo o que son lejanos de las propias coordenadas. El MoMA, Fernando, sobre algunas cuestiones del MoMA, una compañía de teatro militante francesa, que está aquí en la portada, efectivamente. Bueno, una variedad que también eso yo creo que aporta un grado de digamos, despegarse de los objetos más naturalmente propios, pues para la sociología lo ha teorizado muchas veces, proporciona algunas ventajas, da de sí una profundidad posible mayor, un no dar por supuesto ciertas cosas, un establecer contrastes que no pueden saltar a la vista a un nativo, digamos, de un tema, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esto era otro de los elementos significativos y valiosos que el libro podía aportar y que creo que aporta, ¿no? Yo pienso que, en cierto modo, es una presentación de lo que la sociología de las artes actualmente, la encuentres donde sea, puede brindar al público en general como posibles formas de ver y de comprender estas cuestiones, pero además, por estas razones que he dicho, pues también se sitúa un poco en una cierta vanguardia, yo creo, en la evolución, en el desarrollo, y esto también es algo a celebrar, creo, y nosotros tratamos de hacerlo con el libro, porque es bastante insólito. O sea, justamente partiendo de una situación aquí en nuestros países, pues de relativa marginación, de debilidad institucional, etcétera, etcétera, pues el caso es que se pueden conjuntar una serie de trabajos que, sin embargo, suponen se sitúan, digamos, en esa vanguardia del desarrollo de la disciplina. Yo creo que eso había que celebrarlo y es lo que trata de hacer también este libro. Bueno, yo no quería extenderme más. Los artículos ya se han mencionado antes y es importante subrayarlo, esta gran variedad ciertamente
de terrenos y de problemáticas que se abordan. No están articuladas, es una cosa que se ha dicho antes también, me parece importante la observación, no están articuladas en una teoría que dé una respuesta. No, tiene un carácter exploratorio, es el estado del arte, digamos, de lo que se está trabajando, pero no se pretende aquí hacer una conclusión que lo sintetice todo, porque no corresponde, yo creo, a lo que se muestra aquí, pero lo que se muestra aquí yo creo que tiene ya de por sí una gran utilidad y un valor. Pienso que es posible que en un otro momento del desarrollo de estos trabajos quepa hacer algún desarrollo más sintético y con eso a lo mejor ayudar a avanzar. Pero en este punto me parece que no es necesario. En todo caso, yo creo que los diversos artículos, tratando sobre cosas muy distintas, pueden a los diversos... y eso es una pena que lo cierto es que la sociología es capaz, y el libro lo pone de manifiesto, es muy ambiciosa, es una disciplina muy ambiciosa en un sentido, y entonces se ve capaz de trabajar sobre lo divino y lo humano, y en el ámbito artístico, pues sobre esto y sobre lo demás allá, ¿no? Eso tiene ventajas e inconvenientes. Las humanidades que trabajan sobre las diferentes artes, cada una en su territorio, pues sin duda hacen aportes fundamentales, pero la sociología desde esta pluralidad y desde esta valentía, digamos, de ponerse a mirarlo todo y a compararlo todo y ser capaz de sacar conclusiones de este contraste entre las camisetas del fútbol y la ópera, etcétera, etcétera, pues aporta algunas cosas bien interesantes, que yo espero, y creo que sería importante, porque la sociología ha hecho un esfuerzo por conectarse de un modo positivo ahora en esta nueva sociología de las artes con los trabajos, antes también se decía, de otras disciplinas. Tampoco se sitúa en una posición sociologista, altiva y tal y cual, sino que es en diálogo, aprovecha todo. Yo creo que hoy en día harán bien también muchas disciplinas que trabajan sobre estos ámbitos artísticos, de echar una ojeada, digamos, y aprovechar lo que la sociología aporta, trabajando de esta manera típica en que trabaja. Así pueden aportar muchas cosas. Acabo lo que decía que iba a referirme algo más a Álvaro, que ha hecho un gran trabajo conmigo como editor, pero dando como caso y como ejemplo capítulos, ahora Martín hablará del suyo, pero en su caso, por ejemplo, el de Álvaro es sobre, y antes lo has mencionado tú, me parece, sobre el caso de 100 años de soledad, ¿no? 100 años de soledad, lo habréis visto, todos lo hemos visto, ahora se ha cumplido el 50enario de la edición de 100 años de soledad, y Álvaro me ha estado enviando cosas y tal, ha estado publicando y solicitado aquí y allá muchísimos, tanto en medios norteamericanos como en medios colombianos, como en español, publicó un artículo en El País. Un poco me parece que eso da la medida del modo diverso en que el trabajo sociológico sobre las artes puede aportar a la comprensión, ya digo, de estas temáticas para el público interesado, para los especialistas de otros ámbitos, de otras disciplinas. Y bien, pues nada, yo es lo que... Muchísimas gracias. Cristian Martín Pérez Colman es doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y especializado, así se presenta tu currículum, en Sociología del Cuerpo, el Arte, la Cultura y la Música. Y yo particularmente tengo que decirte que tu artículo
a mí me ha parecido excelente, extraordinario, sobre cómo estos procesos de construcción, cómo tú cuentas el caso de los Beatles como bisagra. Yo que soy de esta generación, he entendido cosas que nunca había sido capaz de percibir a partir del estudio que tú has hecho, por tanto te lo agradezco doblemente. Creo que cuando un artículo te explica cosas vividas, la verdad es que está muy bien, me ha parecido muy interesante. En fin, cuéntalo tú o cuenta lo que quieras. Tú eres finalmente autor, editor, el editor ha hablado, uno de los autores por lo menos, que nos cuente su experiencia en este libro, ¿no? De acuerdo, muchas gracias por la presentación. En primer lugar, quería agradecer a todos por haber venido, sobre todo en un día de furia como hoy, con el calor que estamos sufriendo, no aquí adentro, que se está muy bien. También quería agradecer en segundo lugar al Centro Cultural Blanquerna por acogernos, al profesor Ramos Torres. Es un honor compartir escenario. También deja un poco alta el listón. Y no menos que haber trabajado con Arturo y con Álvaro, que no está, pero también le quiero dar las gracias. Arturo por invitarme y a Álvaro, bueno, el trabajo de edición yo doy fe que sí, que ha sido brutal. Al menos en mi caso han estado ahí. Cosa que, bueno, que si luego se puede leer y está bien el artículo, yo lo celebro muchísimo. Y bueno, y ya volviendo al tema del libro y de mi artículo en concreto, yo quería empezar diciendo que la sociología del arte un poco es, como sociólogo, impone muchísimo. Decir, bueno, me voy a dedicar a la sociología del arte. Sí que me gusta la música y he leído mucho sobre sociología de la música. Y yo vengo aquí, en realidad caigo, como decías recién, desde la sociología del cuerpo. Yo llevo trabajando un tiempo, no está terminado, hay algunos artículos por ahí publicados, pero algún día saldrán. Los que me conocen saben que yo voy despacio, soy lento y disperso. Vengo trabajando una teoría del oído social, así es como se llama, y que tiene que ver con el rock. Bueno, la música rock parece muy corporal, yo igual el acercamiento que hago es completamente distinto. Y el objeto en este caso sería, por un lado, los Beatles, la discografía de los Beatles. Si hubiese que tomar un objeto sería la consagración del Sgt. Pepper. Podemos arrancar de ahí. Y lo interesante no es tanto el impacto, que ha sido brutal, el impacto histórico, sociológico, cultural, incluso económico y, bueno, musicológico, por supuesto, sino cómo, bueno, no cómo se consagra, sino cómo se llega a eso, como un medio de producción cultural que en un principio es de consumo rápido. De hecho, el formato es el sencillo single, cómo se pasa al LP o a larga duración, al disco, digamos, de 45 revoluciones por minuto, y cómo es que básicamente a partir de Sgt. Pepper, hay muchas obras, no solo de los Beatles, sino de otros músicos contemporáneos que ayudan a la creación, pero es el icono o el fetiche es el Sgt. Pepper. Es a partir de ese disco o ese álbum que la gente empieza a percibir o a relacionarse con esta música como si fuesen obras, no sé si obras de arte, pero sí obras, son cosas que se hacen con una voluntad y bueno, esa es la pregunta, digamos, lo que es el objeto de algún modo. Como venía de la sociología del cuerpo, a mí me interesa, y volviendo al oído, a la teoría del oído social, cómo a través de la música rock y a través de los medios en los que se lleva a cabo y a través de los medios que nos llegan, el disco de larga duración, cómo se generan estas formas de oír socialmente. Y parafraseando a George Simmel, con el caso del Sgt. Pepper, cuando nos ponemos a escuchar al Sgt. Pepper todos, cada uno en su casa, o ahora mismo si hacemos una suerte de happening, nos transformaríamos en una comunidad de impresiones. Era como lo llamaba George Simmel, somos una comunidad de impresiones, que de algún modo vibramos con esas ondas sonoras. Y el título del artículo concreto se llama Rock y creatividad, los Beatles y la fórmula generadora. Suelo ser bueno para los títulos, este se me fue de las manos, no, me vine arriba. Y la fórmula generadora, esta cosa que puede chocar a los sociólogos, sin embargo yo lo tomo prestado a Pierre Bourdieu, es uno de los
recurrentes del libro. Él habla de la fórmula generadora, generativa, en muchas de sus obras. Yo lo rescato de sus trabajos sobre arte y cultura. Él hablaba de, bueno, tiene un trabajo extensísimo sobre la educación sentimental, y ahí habla de, bueno, el rechazo de Gustave Flaubert al idealismo por un lado y al realismo. Dice que ese rechazo y luego su posterior apuesta por el arte, del arte por el arte, en ese rechazo radica la fórmula generadora de la escritura de Pierre Bourdieu. Cuando tratamos, porque Fernán también ha estado aquí dando vueltas, tratamos de llevar la teoría burdesiana al campo del rock, de la música, pero en concreto del rock, esta fórmula generadora, que es un tanto simbólica y de motivaciones, tratar de, bueno, rechazar unas corrientes, pues en el caso del rock podría ser, bueno, la oposición al mundo del pop, el rock por oposición dentro del pop. Esto es algo que Simon Fried ha trabajado mucho, incluso en su... Pero bueno, no me voy a extender. Y lo que notamos es que al final se termina quedando corto, y aquí es donde entra todo lo que viene, que es un poco, por un lado, sí, la sociología de la ciencia, ahí viene Bruno Latour, Motti Regev, François Ribac, pero también, y ahí yo tenía mucho interés en hacer entrar por la formación en sociología del cuerpo, a la antropología, a la antropología de la música y a la antropología del cuerpo. Y esta relación con los sonidos, volviendo a la teoría del oído social, como por un lado estamos con los sonidos, pero también con la materialidad del sonido, no solo escuchándolo, sino las cosas que lo producen, y cómo en los años 60 coincide todos los adelantos y los desarrollos tecnológicos, desde Thomas Edison hasta la música concreta, digamos, que pasando por el blues, por el rhythm and blues, incluso por el jazz, todo parece caer dentro de la discografía de los Beatles, que funcionaría como una suerte de cuello de botella. Y luego, para explicar, y ya voy a ser breve, lo que sería la fórmula propia, la propia fórmula generadora, no voy a extenderme mucho, ahí está el artículo. El camino que se hace, se condensa en muy pocas páginas muchas cosas. Digamos que la fórmula generadora empezaría desde el primer trabajo discográfico de los Beatles, pero se empieza a ser evidente en dos discos, en los dos long plays anteriores, que son el Rubber Soul y el Revolver. Los Beatles trabajan muchísimo estos discos, pero todavía no se los esperan como se esperó el Sgt. Pepper, que hubo mucha ansiedad colectiva. Había como, bueno, va a venir algo, viene el disco de los Beatles. Llevaba mucho tiempo sin sacar disco a la venta. Digamos que al Revolver, si hubiese tenido la misma ansiedad colectiva que hubo con el Sgt. Pepper, o si hubiese tenido una portada multicolor como tuvo el Sgt. Pepper, quizás hubiésemos festejado el 50 aniversario del Revolver el año pasado, y no ahora el 50 aniversario del Sgt. Pepper, que además estamos coincidiendo. Y para resumir ya y cerrar, sobre la forma de trabajar los Beatles, entonces yo lo que resalto es, por un lado, las cuestiones musicales, cómo los Beatles hacen un propio resumen de su discografía y de todo lo que se había producido discográficamente, pero también incorporan el trabajo multipistas, son virguerías lo que hace George Martin, que es un productor discográfico de los Beatles, George Martin, y bueno, los diversos ingenieros de sonido que han participado. Este es otro de los temas que, bueno, cuando tratamos de pensar la creatividad, decía Alphonse Silverman, yo no sé si correctamente, pero decía, hemos pasado de la música del individuo a la música de las masas. Bueno, en todo caso hemos vuelto a la música de las masas. El romanticismo quizás le quitó la música a las masas para encumbrar genios e individualidades. Y con los Beatles también pasaba en un principio, pensamos que son los 4 de Liverpool, y sin embargo hay mucha gente que ha participado, managers, los productores discográficos, los distintos ingenieros de sonido, la prensa musical, la previa, la que se construye junto a los Beatles, y la posterior, luego la juventud, digamos, que se hace mayor escuchando a los Beatles, los mayores, cómo reaccionan a los Beatles. Todo eso, digamos, en realidad es lo que termina siendo a la obra de los Beatles. Pero bueno, en el artículo yo simplemente he tratado de ceñirme a los discos de vinilo, y en concreto a los álbumes o discos de larga duración, y cómo es que de repente se pasa de un medio que era el single, el éxito, ¿no?
los 40 principales, diríamos ahora, a esperar un álbum y darle al play y escuchar 40, 45 minutos, 50 minutos sentados, prestando atención, algo que en realidad ya no ocurre, ya está como pasado. Cualquiera que quiera sentarse y escuchar un disco de pe a pa musicalmente o sonoramente es como un anciano, digamos, aunque sea un joven. Los chavales de hoy pues, se ponen los cascos y escucho esto, escucho lo otro, y tienen unos criterios que no tienen nada que ver con los criterios que se impusieron en los años 60 y han durado casi hasta hace 2 días. Y bueno, y poco más. No quiero extenderme más. El artículo está ahí y de nuevo agradecer vuestra presencia, la invitación y bueno, el poder haber participado en esta publicación. Pues, muchísimas gracias. Podéis aplaudir tranquilamente. Podéis aplaudir. Bien, a mí la verdad es que lo decía al principio y sintetizo, porque al final ha sido algo más largo de incluso lo que podíamos prever, ¿no? Pero sintetizando, yo diría que hay en el trasfondo del libro, además de lo más clásico, que es la cultura como lo artístico, lo cultural, como búsqueda de sentido, que es un poco más, esto se va traduciendo en el conjunto de los artículos. Yo creo que hay 4 o 5 líneas de acción que son interesantes para desarrollar. Una se han comentado, pero la sintetizo brevemente. Una es todo lo que tiene que ver con objeto y emoción, y esto tanto en el ámbito de la arquitectura, que también, en fin, no los hemos citado tanto, pero los artículos finales sobre arquitectura son realmente espléndidos, que creo tiene que ver con una tendencia que no sé si es desde la filosofía o desde la sociología, creo que se está manifestando. El otro día citaba, creo que aquí mismo, artículos recientes, un libro reciente de un profesor, de un catedrático en la Universidad de Málaga, que justamente ponía de relieve este esfuerzo, esta relación entre lo racional y lo emocional, que creo que tiene mucho que ver con algunas de las cosas en las que luego se manifiestan en el ámbito cultural. Esta relación entre objeto y emoción me parece un trasfondo interesante del libro. El segundo aspecto, que me parece que es una aportación valiosa y singular, es justamente la relación entre lo singular y su universalización, es decir, a partir del caso que tú citabas de García Márquez y una de sus obras principales, ¿no? Creo que esto es también una línea francamente interesante. Algo más clásico o más habitual, pero que creo que aquí da alguna pista interesante, la creación y su sentido comunitario, ya no solo por este ejemplo que aquí se pone de relieve, que es el del grupo alternativo, sino también como aparece luego en el artículo sobre la danza, ¿no? Como la idea de creador, de creatividad, tiene unos perfiles, tiene unos perímetros mucho más amplios de lo que habitualmente acostumbramos a reconocer en la mirada del creador, tú ahora lo decías, en la mirada del creador individual, cuando el conjunto de las interacciones que se producen con él acaban explicando el sentido creativo. Me ha parecido muy sugerente, aunque solo está apuntado, todo el ámbito de la relación entre ciencia y arte, como búsqueda de la incertidumbre, o como en fin, enfrentamiento frente a la incertidumbre, digamos. Y luego me parece francamente interesante todo este ámbito que también se ha tocado, que tú ahora expresabas, la técnica como factor explicativo también de determinados cambios en los hábitos culturales. En realidad, técnica más perímetro de creadores, todos interviniendo en el proceso, es lo que explica en tu artículo el fenómeno de los Beatles. Bien, por tanto, libro que espero que sea traducido, que sea leído. Espero que además quienes luego gestionan la cultura pública o la cultura privada pues también lo atiendan, porque creo que hay sugerencias que deberían de ser tenidas en cuenta. Por tanto, bien, muchísimas gracias por el libro y si alguno de ustedes tiene disposición a preguntar alguna cosa, pues aunque sea brevemente, los autores seguro que... ¿no? En fin, tengo que mirarles a ustedes porque no puedo mirar. Hola, bueno, agradeceros la presentación interesante e instructiva. Yo que también trabajo la sociología del arte, la sociología de la música, quería aprovechar para
hacer una pregunta a Arturo y a Martín, que son quienes más han trabajado estas áreas, en torno a bueno, este cambio que se ha dado en la sociología del arte, que Arturo ha explicado, ¿no? Esta importancia ahora de los objetos, que en la sociología de la música se hace muy patente en los trabajos de Tía de Nora, de Nión, de varios autores. Y yo lo que os quería preguntaros, compartir con vosotros, es una percepción que yo tengo cuando leo a estos autores, y es que a mí me da la sensación de que a nivel teórico son muy sugerentes, su crítica a la sociología previa está muy bien argumentada, pero a nivel metodológico, cuando ellos llevan a cabo su propuesta, a mí se me queda corta. Es decir, yo desde mi perspectiva de investigador, bueno, está muy bien, hemos dejado de lado la música, vamos a analizarla. La propuesta que hacen, sobre todo Nión y de Nora, yo creo que son los más relevantes, no sé, comparado con todo el aparato teórico que ellos construyen, me parece, o a mí me cuesta aplicarla, ¿no? Ponerla en práctica en mis investigaciones. Entonces, bueno, quería compartir esto con vosotros, si es torpeza mía o si realmente quizá estamos en un momento en donde es una sociología del arte que se está construyendo, y quizá a nivel metodológico pues hay que seguir avanzando y profundizando en estas cuestiones. Bueno, yo no tengo tampoco ninguna conclusión que hacer al respecto o una gran teoría para plantear, pero, a ver, yo creo que en cierto modo es una frontera de desarrollo de la indagación que están trabajando y explorando. Yo comparto que yo tampoco encuentro que sea algo verdaderamente... se manejan más pretensiones que hallazgos fehacientes. No obstante, yo sigo pensando que hay un valor ahí todavía por explorar y por desarrollar. Me parece también que es que para mí, digamos que las limitaciones pueden estar más bien cuando se hace cuestión exclusiva esta relación del objeto y de los receptores y de los actores. Cuanta más atención y sistemática cobertura se da, entiendo yo, a la dinámica general social, por un lado, entre los actores y los objetos, la cosa, yo creo que puede tener más profundidad. Digamos, a veces el afán de encontrar algo muy especial en esa acción del objeto y tal, pues es un poco, a mi modo de ver, es exagerado por respecto a la comprensión que efectivamente eso proporciona, ese análisis después. Pero ya digo, otros piensan otras cosas, depende de tu orientación, y la mía propiamente no es tanto esta, aunque me parece una dimensión interesante. Sí, yo también creo que comparto esas impresiones que tenés. También tiene que ver con no el objeto, bueno, decir, sociología del arte o sociología de la música, que es lo que compartimos nosotros en este caso, porque estamos acostumbrados a que en sociología las cosas se pueden resolver con una encuesta muchas veces, y cuando te sales de ahí, bueno, ¿cómo te enfrentas a eso? Pues parece como que la salida es hacer etnografía, ¿no? Como, bueno, ir, tomar notas y luego que alguien haga el trabajo, no sé si analítico o trate o el mismo antropólogo o sociólogo tratar trabajando con sus propias notas, luego derivar algo. No sé, volviendo a la teoría del oído social, a mí me gustaría recuperar el oído sociológico, el oído, ¿no? Es inaugurado por Max Weber. Hay maneras, bueno, el hecho de volver a los sonidos, por ahí tengamos que estudiar música. La música puede ser un método, debe ser sociología de la música. O sea, estudiar, no sé, la progresión en los fundamentos racionales, así, ¿no? El artículo, bueno, el ensayo de
Weber, ahí se pone más o menos cómo él oye, digamos, el proceso de modernización. Y luego está otro artículo famoso de Papers, que descubre, no sé, nadie más se lo he leído, pero ¿no? Esa afinidad que hay con la sociología posterior weberiana de la religión. Entonces quizás el secreto puede estar en los mismos objetos de estudios. Quizás sea, no sé, estudiar ahora, no sé, la sociología actual de la música. Evidentemente tenemos que, pues, enfrentarnos, ¿no?, a los formatos de captación sonora, de distribución sonora y de consumo sonoro. Pero no sé, yo sí, en definitiva, comparto esa... Hay como una vaguedad también, no sé, parafraseando a nuestro querido Javier Noya, ese es un mal del tiempo, de nuestro tiempo, que quizás a ti te toque solucionar. Bien. ¿Queréis añadir algo en la mesa? ¿No? Pues muchísimas gracias. Seréis socios de honor a partir de ahora.